compartir con usted mi opinión. Cuando estudiante recuerdo siempre que cuando estudiábamos y discutíamos la Ley General de Administración Pública, se hablaba por profesores y estudiantes de que era una de las mejores leyes que tenía nuestro país, inclusive ha sido copiada en otras latitudes. Sin embargo, a la hora de su implementación, a la hora de tomar decisiones sobre la Ley General de Administración Pública, nuestra justicia no es pronta ni cumplida y parece que se enreda en sus mecates. El derecho administrativo parece que no cumple con una ley que reúne características excepcionales. Los tribunales administrativos son incompetentes y en muchas ocasiones aquella figura que surge en el 2008 del Tribunal Contencioso Administrativo termina atiborrado porque los tribunales administrativos no terminan concluyendo como corresponde en el tiempo y las necesidades del Estado y de quienes demandan al Estado. No hay la menor duda que aquí hay que revisar no la ley, sino a quienes la ejecutan. Esa es mi opinión. Estaba buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¡Sonría! 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 Con el nuevo sitio web copelesca.com. Todo es más fácil y seguro. Un sitio web ágil y seguro para hacerlo todo más simple. Solicite sus servicios y haga sus pagos de Copelesca en la oficina virtual. Realice sus compras en el almacén virtual y mucho más. Más sencillo y siempre a la mano. Nuevo sitio web copelesca.com. ¡Sonría! Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hoy vamos a hablar de derecho administrativo. Costa Rica tiene una de las mejores leyes generales de administración pública y a veces en la práctica o en la ejecución es donde nos cuesta. Hemos invitado a dos especialistas que son don Ernesto Ginesta Lobo, doctor de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y del Foro Iberoamericano, presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo y expresidente de la Sala Constitucional, más conocida como Sala Cuarta. También nos acompaña don Luis Ortiz Zamora, especialista en Derecho Público, Regulación Económica y Servicios Públicos, árbitro del Centro Iberoamericano de Arbitraje, profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho y también en la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Salamanca en España. Con ellos vamos a conversar el día de hoy sobre Derecho Administrativo. Bienvenidos a Noche sin Tregua. Un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias. ¿Qué les parece si brindamos por el televidente, por nosotros y sobre todo por nuestro país? Salud. 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 La idea fundamental siempre de Noche sin Tregua es llevar a tierra a lo más sencillo para que el televidente se compenetre con los temas del país. Si tuviéramos que definir el derecho administrativo, ¿cómo lo definiríamos? Sí. Bueno, el derecho administrativo, básicamente, decía Máximo Severo Giannini, un gran administrativista italiano, es la búsqueda del necesario pero difícil punto de equilibrio entre las libertades de nosotros los ciudadanos
y los poderes o las prerrogativas de los poderes públicos o de las administraciones públicas, que tenemos un universo. En Costa Rica hay más bien una hipertrofia del aparato administrativo, ¿verdad? Desde lo más elemental, que es digamos, el ámbito local, que empezamos con las municipalidades, y luego pues ahí vamos escalando, ¿verdad?, con una administración pública descentralizada, paralela al Estado, que son las clásicas y llamadas en Costa Rica instituciones autónomas y semiautónomas, que son cientos de instituciones en nuestro país, y desde luego pues la administración pública más conocida por todos, que es el Estado, ¿verdad? Y el Estado trabaja fundamentalmente, cotidianamente, a través de sus brazos, que son los ministerios, ¿verdad?, en asuntos o políticas públicas como la vivienda, la salud, la educación, ¿verdad? De tal manera que hay una cosa importante también, y es que los poderes públicos tienen, dice algún autor, el don de la ubicuidad en la vida de nosotros los ciudadanos. Están presentes desde antes de nuestro nacimiento, con la atención prenatal que se le brinda a nuestras madres en el sistema de la seguridad social, en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es un ente público. Luego también continúan durante toda nuestra educación, desde la época, digamos, preescolar, la época escolar, colegial, universitaria, y desde luego cuando ya nos graduamos y somos profesionales o tenemos un oficio, existen algunas regulaciones que son ejercidas por entes públicos, y así sucesivamente hasta que morimos, y un ente público es el que certifica que se ha producido una defunción, ¿verdad? Y de tal suerte que ese es el que da conocimiento y certeza. Nos persiguen los poderes públicos siempre, y están permanentemente ahí presentes en nuestras vidas. Luis, ¿vos le agregarías algo a la definición? Sí, tal vez dos fenómenos que actualmente están en boga. Yo siempre explico exactamente igual que don Ernesto, que esto lo explica él en su libro, sobre la ubicuidad. A veces se ve el derecho administrativo muy lejano de nosotros, y en realidad tiene que ver con nosotros el día a día. Hay dos fenómenos adicionales que hoy han expandido un poco el estudio del derecho administrativo, y es el paso del Estado prestatario de servicios a un Estado regulador. Hoy ya no es solamente el Estado el que presta servicios de telecomunicaciones, agua, electricidad, sino que el Estado se repliega y ejerce un papel de regulador, que es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, y eso crea todo un nuevo fenómeno. Y un segundo, que es la globalización del derecho administrativo, un tema que se viene estudiando mucho y que ha ampliado muchísimo el auge y el estudio, digamos, el ámbito de estudio del derecho. Esa globalización, me detengo ahí, esa globalización en el marco de las afinidades de los estados, de las luchas entre los estados, o por qué, para comprenderlo, ¿por qué globalización de la administración pública? Porque partiría uno de que cada país tiene su propia legislación, sus propias normas, pero eso de la globalización me gustaría que lo ampliaras. Correcto, y eso es lo interesante, porque siempre hemos partido de una soberanía absoluta de los estados, pero hoy queremos pertenecer a la OCDE. Pertenecemos a otros organismos de regulación y de supervisión financiera, pertenecemos al FMI, pertenecemos a otros organismos como la OEA. Tiene regulación interna. Y entonces tiene regulación interna que de alguna forma se convierte en regulación que los países deben cumplir, y al fin de cuentas eso es derecho público, derecho administrativo. Cuando yo estaba de estudiante en la Universidad de Costa Rica, estudiaba Ciencias Políticas y Administración Pública, me acuerdo del maestro, hoy todavía en vida, don Wilbur Jiménez Castro, que siempre decía que nosotros teníamos una de las mejores leyes de administración pública del continente. ¿Comparte usted esa opinión de don Wilbur Jiménez de los años 80? Totalmente, o sea, nuestra Ley General de la Administración Pública del 78 es realmente una pieza jurídica muy bien elaborada por un gran jurista costarricense conocido en Iberoamérica y Europa, que fue don Eduardo Ortiz Ortiz, y verdaderamente... Pues, no, la familia tuya, ¿no? Pues sí. ¿Ves? Y fue una de las primeras codificaciones del derecho administrativo en América Latina, prácticamente de las primeras, ¿verdad? Estuvo Argentina,
estuvo Uruguay y estuvo Costa Rica, más o menos para los años 74, 75, 76 y 78. De tal suerte que Costa Rica tiene, digamos, la particularidad de haber producido un ordenamiento jurídico para controlar los poderes públicos, las administraciones públicas, porque en esencia es eso el derecho administrativo, dotarle al ciudadano de herramientas, de mecanismos para que se defienda frente a la arbitrariedad, frente a la ilegalidad de un ministerio, de una municipalidad, de una institución autónoma, las omisiones, no solo ya actos ilegales, sino omisiones que son muy importantes, porque realmente el Estado social y democrático de derecho depende de prestaciones positivas, y entonces si omiten prestar servicios esenciales, ¿verdad? Pues entonces yo como ciudadano tengo que tener las herramientas y los medios para demandar que ese poder público me preste un servicio público, por ejemplo en materia de salud pública, en materia de educación, etcétera de cosas. Cubre todo, cubre municipalidades, los poderes de la República, el derecho administrativo. Sin embargo, dentro de lo que plantea Ernesto, Luis, que tenemos una buena ley, que yo pienso igual, por referencias que tengo, mi impresión es que esa justicia pronta y cumplida es deficiente. Teniendo una ley tan buena, como lo decimos, el ciudadano siempre se queja de los servicios públicos que recibe, se queja de las atenciones, y normalmente hoy en día vemos al sector privado mucho achacándole las falencias que tiene el sector público a cuestiones de que es muy grande, que hay una hipertrofia, como decías vos antes, de que no logra acercarse a las necesidades del ciudadano, y las resoluciones nunca son tan prontas y cumplidas como quisiéramos. Entonces, ¿dónde está la gran deficiencia de tener una ley tan buena y que el ciudadano no esté percibiendo los beneficios de esa ley? A veces el que sea tan buena juega en contra, porque como es tan buena es muy técnica y requiere muchísimo estudio, y no todos tenemos la paciencia o la pasión para estudiar el derecho administrativo tan profundo como se debería. Esa Ley General de la Administración Pública le parece a uno increíble que, habiendo sido redactada tal vez su primer borrador a finales de los 60s, pues contuviera tanta doctrina de tantas partes del mundo, en un momento en donde no era tan sencillo tener acceso a esa doctrina. Entonces, esa perfección que buscó juega en su contra, porque a la hora de interpretarla, todavía hoy, en 2019, con una jurisdicción contenciosa administrativa muy desarrollada, de las más desarrolladas también en Latinoamérica, con una sala constitucional que ha ayudado a desarrollarla, todavía es muy poco conocida, comprendida y ni qué decir aplicada. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. ¡Sonría! 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 Con el nuevo sitio web copelesca.com, todo es más fácil y seguro. Un sitio web ágil y seguro para hacerlo todo más simple.
Solicite sus servicios y haga sus pagos de Copelesca en la oficina virtual. Realice sus compras en el almacén virtual y mucho más. Más sencillo y siempre a la mano. Nuevo sitio web, copelesca.com. ¡Sonría! Yo me di a la tarea de buscar a algunos colegas de ustedes y hacerles algunas consultas para este programa sobre qué sentían ellos en cuanto a las necesidades del sistema del derecho administrativo. Tengo una consulta que dice: el procedimiento administrativo, la Ley General de Administración Pública, no ha resuelto el tema del empleo público en Costa Rica, especialmente el tema de los despidos. No resuelve. Es lento y es inseguro en garantías del debido proceso y legalidad. Se usa para abusar. ¿Cuál es la opinión que tiene? Sí, yo creo que en algunas ocasiones algunos funcionarios públicos, digámoslo, abusan de las garantías, incluso no solo de carácter legal que están ahí plasmadas en la Ley General de la Administración Pública, sino pues de las garantías de tipo constitucional, ¿verdad? Porque es evidente que esta persona ha cometido una falta, ¿verdad? Ha cometido pues una infracción. Sin embargo, es consustancial al Estado democrático y constitucional de derecho, pues que la persona pueda ser sometida a un debido proceso, pueda ser oída, pueda alegar, pueda ofrecer prueba y pueda en definitiva también recurrir, de tal forma que en definitiva hay un procesalista español, Vicente Jimeno Sendra, que dice que realmente los grandes avances en materia procedimental y procesal es producto a veces de aquellas personas que abusan de los procedimientos y de los procesos, porque ahí se abren oportunidades, ¿verdad?, para que los órganos encargados de la aplicación de los procedimientos o de los procesos puedan emitir pronunciamientos cada día, digámoslo, más garantistas y más protectores del ciudadano. Pero es cierto, es decir, habrá casos, situaciones donde es evidente que la persona ha abusado del procedimiento. Eso es lo que se llama un procedimiento o un proceso judicial anómalo, ¿verdad?, abusivo, ¿verdad?, porque hay mala fe, hay deslealtad, ya sea con el órgano administrativo que debe resolver o con el órgano jurisdiccional, y se guarda pues una serie de cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, es un tema inevitable, ¿verdad? Es que les hago la pregunta porque se le pasa mucho la mano al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa en ocasiones, de la falta de que nuestra administración pública sea más eficiente. Sí. Y que hay cuerpos intermedios o que hay gente que no está cumpliendo con sus labores. El ciudadano se cansa de poner denuncias de malos servicios en muchas ocasiones. Vuelvo al tema, tenemos una buena ley, entonces ¿dónde está el gran problema? Porque tal vez estamos pasando la brasa, la gran responsabilidad al Poder Ejecutivo, cuando prácticamente un mal funcionario, alguien que se equivoca, es prácticamente imposible dentro de nuestra Ley General de Administración Pública. No sé si lo establecerá con claridad o si le hace falta algo, pero es prácticamente imposible llamar a cuentas a los funcionarios públicos que están fallando en el servicio que brindan. Mire, los medios y los instrumentos existen. La gran esperanza era que con la reforma a la ley al Código Procesal Contencioso Administrativo tuviéramos una justicia más pronta y cumplida. Y lo logró. Pero el problema es que al estar ávidos todos de ese instrumento, de ese medio que nos resolviera pronto, fue una avalancha de recursos, de procesos contenciosos, y entonces caminando los años ya nos encontramos otra vez un poco trabados en la jurisdicción contenciosa. Siempre lo más importante, teniendo buenos instrumentos legales, es dotar a la jurisdicción contenciosa administrativa, a la administración, tribunales administrativos que se puedan crear, o dotarlos a los que ya existen, que de por sí hay bastantes, pero dotarlos económicamente y de recursos humanos suficientes para que puedan resolver rápido. El problema de los tribunales administrativos
¿Quieres agregar algo? Yo quería agregar Sí, algo, Claudio. El programa es de ustedes. Me parece que en nuestro país hay una deficiente formación y capacitación del funcionario público, ¿verdad? Hace falta en el funcionario público dos cosas: conciencia y cultura de legalidad, de conocer cuáles son los límites legales, hasta dónde llegan sus potestades, sus poderes, para que no haya abuso de poder, Sí, no hay inducción, para que no haya exceso de poder, exactamente, y le falta cultura y conciencia constitucional, ¿verdad? Entonces, hay que formar bien a los funcionarios públicos como en otros países. ¿A quién le correspondería eso? Eso le correspondería, como se ha dado en muchos países de Europa y de Iberoamérica, a lo que se ha dado en llamar el Ministerio de las Administraciones Públicas. Es un ministerio, ¿verdad?, que se encarga incluso hasta de coordinar todas las administraciones públicas, que no es muy común en Costa Rica, lamentablemente, que se respete el principio de coordinación y de cooperación interadministrativa para que actúen los entes públicos y los órganos públicos de manera eficiente, porque en Costa Rica hay una cosa muy común: asfalta una calle, una carretera, y al día siguiente llega acueductos alcantarillados, abre una zanja y lo deja sin asfaltar con un poco de lastre y de piedra. Y eso revela que hay falta de coordinación. Entonces, ese ministerio es el que se tiene que encargar, ¿verdad?, básicamente de la formación y de la capacitación, pero muy fuerte, muy intensa, de los funcionarios, a través de oposiciones, de exámenes, ¿verdad?, que los sometan, digamos, completamente al conocimiento y manejo de todo el instrumental legal y constitucional. Yo creo que de esa manera evitaríamos muchos pleitos que hoy llegan a la jurisdicción contenciosa administrativa y a la jurisdicción constitucional. Los funcionarios públicos no se cuidan, no son escrupulosos, una gran mayoría, y por supuesto que hay notables y ejemplares funcionarios públicos, de respetar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la jurisprudencia de la Sala Primera, ¿verdad? Y esto es lamentable. Interesante eso porque, o sea, lo planteas muy claro y de fácil comprensión, pero vuelvo a la pregunta que les hacía hace un momento: si hay funcionarios que no cumplen, sí, que no están cumpliendo, ¿por qué no son relevados de sus funciones? O sea, cuando hay un proceso de derecho administrativo, ¿por qué duran siglos el juicio o el proceso dura siglos y en muchas ocasiones el funcionario regresa a sus funciones? Inclusive ahora que vos hablabas del Tribunal Administrativo, recuerdo que en alguna ocasión algunos diputados proponían que se eliminaran los tribunales administrativos porque no servían para nada, que todo terminaba en el Tribunal Contencioso Administrativo. Me corrige cuando me equivoco porque estaba hablando con un politólogo, ¿verdad? Ustedes son los abogados. Entonces, me acuerdo de unos diputados que decían que se acaben los tribunales y no sirven para nada, si son un cuerpo que debería estar solucionando, ¿no? Lo que hace es olímpicamente tirarlo todo al Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, un colega de ustedes me decía, dice, al final de cuentas es el Tribunal Contencioso Administrativo el que está más atiborrado y más atrasado en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los casos que tiene que solucionar. Sí. ¿Qué hay que decir? Dos cosas planteas vos muy interesantes. Número uno, el bajo rendimiento y el mal desempeño de los funcionarios públicos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Hasta hace poco, precisamente ahora con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene un capítulo y un título relativo al empleo público, se introduce la noción de evaluación y rendición de cuentas de los funcionarios. Es un concepto que ya se había introducido constitucionalmente por una reforma parcial al artículo 11 de la Constitución desde el año 2002. Imagínate, pasamos del año 2002 al año 2018, prácticamente estamos hablando de 16 años, para que se implementara el asunto de la evaluación y de la rendición de cuentas. Los funcionarios tienen que rendir diariamente, mensualmente y anualmente cuentas de cuál es su rendimiento y de cuál es su desempeño. Este es uno de los instrumentos de la NGP, de la nueva gestión pública, que se desarrolló mucho en los países anglosajones, de la Commonwealth, ¿verdad? Es una forma de eficientar el aparato público. Si el funcionario público no rinde cuentas de su rendimiento y de su desempeño, ¿verdad?, le está fallando a la ciudadanía, que es el destinatario final de estos servicios, y golpea la legitimidad de la democracia
y desde luego pues la calidad del servicio. Los ciudadanos merecemos los servicios de mayor y de mejor calidad. Y esto está cambiando, ¿verdad?, también en Costa Rica por influjo de la nueva gestión pública de los países anglosajones que paulatinamente se ha venido introduciendo, ¿verdad? No solo a través de la evaluación y la rendición de cuentas, sino a través de otras figuras que progresivamente se van introduciendo. De tal forma que esa sería pues una solución, ¿verdad?, porque hay que pedirle cuentas a todos estos funcionarios. El funcionario que tiene un bajo desempeño hay que despedirlo o hay que sancionarlo, imponerle un plan remedial para ver si realmente se ajusta a las exigencias del servicio público, a la eficacia y a la eficiencia, y en definitiva hay que premiar al funcionario que tiene un buen rendimiento. De alguna manera hay que reconocérselo. Luis, ¿tu opinión al respecto? Sí, definitivamente eso hace un cambio de paradigma. Sin embargo, el medio o el instrumento o la forma con la cual vamos a hacer ejercer eso es quizás lo que sí necesita un refrescamiento en la Ley General de la Administración Pública y en otras leyes, el procedimiento. El procedimiento está pensado para un país de 1970, en donde quizás los procedimientos administrativos sancionatorios o disciplinarios era pensado para uno que otro ministerio, no para el aparato burocrático que tenemos hoy. Que en aquella época duraban 15 a 20 años los procesos. Sí. Y cuando vino el contencioso administrativo en el 2008 se suponía que iba a durar menos y ahora dura 7, 8 años. No, pero me refiero a los procedimientos administrativos internos, de despido, de sanción, que hay que seguir un procedimiento administrativo. Eso requiere quizás un refrescamiento para que podamos tener una justicia administrativa sin tener que ir a la vía judicial, una justicia administrativa en donde podamos exigirle al funcionario resultados de manera más pronta. Esa parte, que es el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, quizás es la que mayor refrescamiento necesita, porque el rol del Estado, como le decía, como comentaba ahora, ha cambiado, ya no solo prestador de servicios públicos, el tamaño del Estado ha cambiado, tenemos nuevos principios de eficiencia y eficacia del funcionario público que también necesitan procedimientos expeditos para poder exigirle eso. Entonces no podemos tramitar un procedimiento ordinario en vía administrativa que tarda un año para exigirle a un funcionario eficacia y eficiencia. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Lo digo porque yo como politólogo soy defensor de la democracia, creo
absolutamente en la necesidad y en la importancia del funcionario público, lo defiendo en muchas ocasiones, más en este berenjenal que están metidos hoy y ataques de todos los sectores que vienen a golpear al funcionario público, desde temas de salario hasta temas de funciones y demás. Pero a mí me parece, Ernesto, que la importancia de la interpretación del derecho público, más la ejecución que se pueda dar aquí por medio de los tribunales, lo que vendrían a alentar, de alguna manera, es alentar o exigir al funcionario público, es una mejor ejecución de sus funciones. Hoy me da la impresión de que esos, que la mayoría son buenos, tal y como vos lo decías antes, se ven arrastrados a una marea que no les corresponde por aquellos que no cumplen con su función y que son señalados constantemente por el ciudadano. Entonces, por eso viene mi preocupación de ver cómo mejoramos esa justicia pronta y cumplida en el derecho público, en aras no de maltratar al funcionario público, no, en aras de exigirle a aquellos que están deteriorando la imagen que se pongan las pilas o sacarlos del sistema. Así es, efectivamente, eso es un sistema de evaluación, ¿verdad? Luego tenemos que pensar en una especie de, yo qué sé, de aceleración. Esta es una tendencia también mundial, ¿verdad? En el derecho administrativo, la aceleración y la simplificación de los procedimientos administrativos. O sea, procedimientos administrativos al ritmo, por ejemplo, de la economía. ¿Cuánto hemos luchado en Costa Rica por simplificar y desregular los trámites, ¿verdad? Porque un empresario, tanto la inversión extranjera como la inversión nacional, tiene que enfrentar, digamos, largos y prolongados periodos para poder poner en funcionamiento su empresa. Cuando, por ejemplo, en Panamá tienen un programa informático que es parte del gobierno digital, es una de las aristas del nuevo derecho administrativo, las administraciones públicas electrónicas, tienen un programa que se llama Panamá Emprende y una empresa puede, en determinadas circunstancias, entrar en funcionamiento en 24 horas, ¿verdad? Y todos los controles, las fiscalizaciones y sus supervisiones son a posteriori, claro, no a priori, ¿verdad? Como se ha dado, en Costa Rica nosotros hemos exagerado el tema de los controles a priori. Vamos con la Contraloría, que le cambiamos totalmente la figura, ¿verdad? Exactamente, es el mejor ejemplo el caso de la Contraloría General de la República con sus controles a priori. Sin embargo, bueno, ahora ve que ya acaban de dictar una ley de refrendo, que yo ya llamaría ley de descentralización y desconcentración del refrendo contralor, ¿verdad? Potenciando esa figura que se creó prácticamente en 2017 en el reglamento de refrendo, el llamado refrendo interno. Entonces ahora le pasa a la Contraloría la tarea de aprobar los contratos pues a las administraciones públicas. Bueno, eso está bien, me parece que agiliza un poco más. Y el tema de las expropiaciones es parte del derecho administrativo. Eso las expropiaciones es parte del derecho administrativo. La expropiación tiene un procedimiento administrativo, ¿verdad? Se da en sede administrativa. Les pregunto porque es una novela en este país eso. Claro, por eso, y luego hay una fase judicial cuando se judicializa, ¿verdad? Porque puede ser que no necesariamente se judicializa cuando yo como expropiado no estoy de acuerdo básicamente en cuanto a la validez del decreto expropiatorio, o por una o otra razón, o no estoy de acuerdo con el monto de la indemnización que se me va a pagar. En definitiva, tenemos que tomarnos el tiempo, ¿verdad?, para hacer pues un estudio de reingeniería de los procedimientos y de los procesos judiciales para agilizarlos, acelerarlos y ponerlos al ritmo del desarrollo, al ritmo de la economía, ¿verdad?, sobre todo pues de una economía globalizada. No podemos ignorar que ya Costa Rica está insertada en un proceso de globalización, ¿verdad?, inevitable, ¿verdad?, con acuerdos multilaterales, como decía Luis anteriormente, o los llamados BITS, acuerdos bilaterales, ¿verdad?, de inversión. Ahora yo vuelvo al tema de los tribunales administrativos, que algunos diputados decían que había que quitarlos porque no servían para nada y que todo terminaba en el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero hay tribunales que son especializados en temas registrales, aduanales, ambientales y transporte. Está tan especializado también el Tribunal Contencioso Administrativo para que todo llegue a ese embudo, o no será, o qué es lo que evita que esos tribunales administrativos que sí son especializados hagan las de Pilatos y todo termina en el Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, más preocupante todavía, el Tribunal Contencioso Administrativo no solo conoce esas materias, sino que le puede tocar de repente un remate de un fideicomiso de un banco público.
Y entonces los jueces contenciosos administrativos tienen que ver temas tributarios, de transporte, de regulación de las telecomunicaciones, de registro, de propiedad intelectual, de marcas, y de repente pasar a un tema de un remate en un fideicomiso. Definitivamente, y esto se da por la unificación de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es si hay un ente público de por medio, va a la jurisdicción contenciosa, salvo temas de arrendamientos urbanos y que ya han sido sacados de la corriente. Entonces, yo siempre voy a abogar porque a la jurisdicción contenciosa administrativa se le inyecte todos los recursos humanos y financieros que necesita, y yo creo que no está ni a un 50%. Es una jurisdicción, la jurisdicción regia, que siempre ha mantenido don Ernesto, es quizás, sin menospreciar a todas las demás, es quizás la más importante, porque vea, todos los temas que toca son temas de interés público, son temas donde está el administrado y está el Estado de por medio. ¿Y por qué llegan a esa instancia del contencioso administrativo? ¿Por qué no se solucionan en los tribunales esos previos que hay? Bueno, esos tribunales previos, la idea es que sirvan como un filtro, y entonces que no lleguen todos los casos. Trampolín. Sí, que no lleguen todos los casos. Dependiendo de la época, según me dicen algunos especialistas en tributario, por ejemplo, el Tribunal Fiscal Administrativo ha funcionado bastante bien y es un buen filtro. El Tribunal Aduanero de alguna forma también, me parece que el Tribunal Registral también. Los demás tengo mis reservas de que hayan servido como filtros, pero sí pueden ser muy importantes para que no todos los asuntos lleguen, y los asuntos que lleguen ya lleguen filtrados. En el control de la administración pública en los Estados Unidos se habla de un principio de deferencia. Eso es que ya cuando a la jurisdicción contenciosa administrativa le llegue el asunto esté tan bien armado en la administración que la jurisdicción contenciosa no tenga que revisar todos los hechos, sino que se fija en aspectos muy puntuales. Bueno, para eso es que pueden servir los tribunales administrativos, para que ya el asunto llegue más cocinado a un tribunal contencioso y que el proceso sea muchísimo más fácil. Pero no está pasando porque parece que están atiborrados. Sí, vos lo limitás a la falta de recursos. Sí, okay. Sin duda. Veamos. Cuando se eligen magistrados, vos que tenés experiencia en eso, cuando se eligen magistrados, siempre los de la sala tercera, los de la sala cuarta son los que están como más en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Como que a los políticos les preocupan más esos y buscan en alguna medida a veces que sea el amigo el que vaya a la sala tercera porque se ve metido un enredo que lo salve, o a la sala cuarta por temas de constitucionalidad. Pero la sala primera y la sala segunda son menos politiqueadas. Porque en la vida todo está politizado, ¿verdad? El poder y la política están en todo, pero educando al ciudadano, esas dos son las que están menos politiqueadas. Ahí se puede escoger realmente especialistas en los temas, sin entrar en la discordia que muchas veces en la sala cuarta, ya ha pasado recientemente, pasó con un magistrado que se le pidió que se le suspendió de sus funciones. Llega gente que no está preparada para esas funciones, pero en estas dos sí. Pero en la sala primera, si no me equivoco, es donde se ven los temas administrativos. ¿Tiene alguna responsabilidad la sala primera en relación de lo que se ha venido viendo como defecto en la ejecución de estos tribunales y de la Ley General de Administración Pública? ¿Le hace falta mayor empeño en definir los grandes parámetros de la administración pública y los resultados que el ciudadano espera? Bueno, Claudio, vos señalabas que ya el derecho administrativo está muy especializado también, ¿verdad? Y lo indicaba también Luis. Tenemos derecho ambiental como una rama del derecho administrativo, tenemos el derecho registral, todo el tema, los actos administrativos de los registros que conforman el registro nacional, tenemos el tema tributario, el tema aduanero. En definitiva, hay que buscar también una especialización a nivel judicial. Desgraciadamente, bien lo apuntaba Luis, no se ha logrado, tal vez por carencia de recursos públicos, pues invertir lo suficiente para ir ya especializando la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, para tener en el Tribunal Contencioso Administrativo un tribunal especializado en materia ambiental, en materia tributaria, aduanera, en materia, presupuestaria, etcétera, de cosas, ¿verdad? Porque de empleo público, de contratación pública, temas muy importantes, ¿verdad? Incluso hasta de dominio público, ¿verdad? En materia de expropiación y otras cuestiones propias. De tal suerte que, entonces vean ustedes que
si el tribunal contencioso, que es el que conoce de todo lo que resuelven estos tribunales administrativos y otras administraciones más, no está especializado, pues la sala primera tampoco está especializada. La sala primera es un cajón desastre, porque conoce de derecho privado, conoce de derecho público, administrativo, tributario, conoce de derecho agrario, ¿verdad? Entonces, lo que hay que buscar, yo cuando estaba de magistrado, allá por el año probablemente 2008, presenté un proyecto de ley pues para ir especializando ya la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque realmente las dos únicas salas especializadas son la Sala Tercera en materia de lo penal y la Sala Constitucional. La primera y la segunda tienen una competencia bastante amplia y esto ya no es, digámoslo, apropiado con el desarrollo y la especialización del derecho, ¿verdad? Quizá estuvo bien para la visión, por ejemplo, del Código General de Carrillo, donde había un código penal y civil, o un código criminal y civil. Todo se ha ido especializando y hay que especializar y crear salas especializadas, aunque no sean tan grandes como las actuales, de 5 o de 7 magistrados, pero salas especializadas en la Corte Suprema de Justicia, para que el ciudadano tenga una garantía de acierto ahí, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que la sala primera no resuelva bien, la sala primera resuelve muchos asuntos de manera acertada, pero está atiborrada y en ocasiones también quizá por la falta de especialidad en materia de derecho administrativo y en todas sus ramas puede desacertar el enfoque, ¿verdad? De tal suerte que hay que buscar la especialidad siempre. Luis. Eso a mí me parece clave. Podemos tener el derecho sustancial, el mejor derecho sustancial del mundo, que lo tenemos, pero si no hay un órgano judicial que, lo que decías, dicte pauta y dicte pauta bien, sin contradicciones, entonces estamos mal. Y le voy a dar unos datos para que nos asustemos un poco de cómo está de atiborrada la sala primera. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 magistrados, resuelve 50, 60 casos al año. La Corte italiana tiene 300 magistrados. Resuelve una cantidad enorme para una población que debe ser, no sé, 5 o 7 veces la de Costa Rica. Igual la Corte Suprema de Francia. Nosotros con 5 magistrados tienen que resolver de todas las materias y además una proporción muchísimo más grande que la Corte Suprema francesa o la Corte Suprema italiana. El recurso de casación... ¿Pero es una decisión de Asamblea Legislativa, esa reforma administrativa, o es una cuestión interna de la Corte? Tener más tribunales. Es un tema de política legislativa, porque tiene que haber incluso hasta eventualmente reformas constitucionales, ¿verdad? Pero básicamente política legislativa. Hay que ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia y especializarlos. Te interrumpí. Sí, decía que con la entrada del Código Procesal Contencioso Administrativo, y en esto me corrige, creo que en primera instancia tardaba 8 meses y el recurso de casación estaba tardando 4 meses. Bueno, hoy en día está tardando 26 meses el recurso de casación. Entonces el recurso de casación en la sala primera se ha convertido en el embudo. Ese recurso de casación, que no es culpa de los magistrados, que no es culpa del Poder Judicial, sino que es de un sistema que tiene 5 magistrados para resolver una hecatombe de recursos, y más ahora con el Código Procesal Civil. Entonces lo que ha hecho es borrar con el codo lo que se hizo con la mano con la reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo, porque no tenemos justicia pronta y cumplida, y además la sala primera humanamente no puede cumplir con lo que se le exige, que es la nomofilaxis y la uniformación de jurisprudencia. Eso es lo más importante de cuando un asunto llega a las salas de casación, que dicte pauta para no tener que estar viendo los mismos casos una vez y otra vez y otra vez. Aprovechando el tema, hay un amigo que dice que en materia de competencias a veces no se sabe quién manda, si la sala constitucional o la sala primera, y que hay temas constitucionales, que la Constitución está sobre cualquier ley y cualquier norma, y que inclusive muchas veces, como en el caso que Usitas decía él, se cae una decisión de la sala constitucional porque un tribunal planteó las cosas diferente y dio una opinión o tomó una decisión, y se cae lo que dice la sala cuarta. Entonces él dice que le preocupa
esa falta de jerarquía que existe de la sala cuarta en algunos casos de algunos tribunales. Claro, lo que pasa es que hay que comprender la dinámica de la sala primera como sumo intérprete del bloque de legalidad, o sea, de las leyes, la sala primera de la Corte, y la sala constitucional como último y sumo intérprete del bloque de constitucionalidad. Son dos cuestiones diferentes, son dos esferas separadas. Eso significa que la sala constitucional, que define su propia competencia por una norma de la ley de la jurisdicción constitucional del año 89, debe encargarse únicamente de aquellas controversias y de aquellos conflictos de tipo constitucional, eminentemente constitucional. Poco a poco la sala constitucional ha ido puliendo, digamos, el deslinde entre la esfera constitucional y la esfera de legalidad. Uno de los mejores ejemplos fue el caso Cruzitas, ¿verdad? Porque luego el asunto también se planteó en la jurisdicción contencioso administrativa hasta llegar a la sala primera, y algunos dijeron, bueno, es que no pueden pronunciarse porque ya la sala constitucional se pronunció. No, evidentemente la discusión, la controversia, el conflicto que se planteó ante la jurisdicción contencioso administrativo era de mera legalidad, no era de constitucionalidad. Ahí se estaba alegando ya cuestiones muy concretas, muy particulares sobre la validez de una serie de actos administrativos, de tal suerte que, en definitiva, ¿verdad? Probablemente, y ahí se estableció de manera relativamente claro que pues un pronunciamiento de la sala constitucional no necesariamente produce cosa juzgada en materia de legalidad ordinaria. O sea, lo que diga la sala constitucional no necesariamente vincula al juez contencioso administrativo y a la sala primera, porque puede quedar alguna arista, algún ribete de legalidad ordinaria, no de constitucionalidad, que no, desde luego no debía ser tocado por la sala constitucional y no fue tocado por la sala constitucional. No sé si me explico un poquito. Sí, me explico, pero entonces, ¿por qué la sala constitucional se adelanta en ese caso? No, fíjate que fue pues por gestiones de las partes interesadas, que llegó primero a la sala constitucional y después se planteó a la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, se nos va pronto el programa, y hay un 9º Congreso Internacional de la Red Euro-Latinoamericana de Docentes de Derecho Administrativo. Nombre seguro, el 9º Congreso, nombre, te decía yo, en vacilón, seguro lo puso un abogado bien largo. ¿En qué consiste este congreso? Es el 13 y el 14 de junio, ¿verdad? Correcto. Bueno, realmente este es el 9º Congreso Internacional. Lo que hace es aglutinar a una serie de profesores de universidades de Europa y de Iberoamérica, y en este caso pues se va a celebrar en Costa Rica bajo el auspicio... La primera vez en Costa Rica. La primera vez en Costa Rica bajo el auspicio de la Universidad Escuela Libre de Derecho, que está en su 40 aniversario también, y se va a aprovechar que van a llegar varios profesores de Iberoamérica y de Europa, también pues para darle un doctorado honoris causa al presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, un profesor consumado y consagrado en la materia, que es un español, que es Jaime Rodríguez Arana, ¿verdad? Y también pues hay una serie de sponsors y de auspiciadores del evento, ¿verdad? Pero ¿dónde es el evento? ¿Dónde lo celebran? En el Colegio de Abogados, va a ser en el Colegio de Abogados, pero obviamente pues la organización fundamental ha estado en manos de la Universidad Escuela Libre de Derecho, que aprovecha pues el 40 aniversario para ponerse una flor en el ojal y convertir a Costa Rica en el epicentro del derecho administrativo iberoamericano, es decir, a nivel europeo y a nivel latinoamericano, con la reunión de estos profesores y el reconocimiento a este profesor español que es presidente de un foro a nivel iberoamericano, ¿verdad? Y ayuda para lo que vos planteabas ahora del derecho administrativo global. Exactamente. De hecho, el profesor Rodríguez Arana es uno de los grandes expositores mundiales sobre el derecho administrativo global. Y los invito a que vean los temas, porque no es solo la altura de los expositores, es los temas novedosos, que son los del día a día, los que nos tienen hoy a los estudiosos del derecho administrativo pensando y desvelándonos en las noches, porque son cambios que vienen. ¿Algo que se les quede? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo bien?
No, agradecerte mucho a vos, Ernesto, agradecerte a vos, Luis. Con mucho por gusto. habernos acompañado aquí en Noche Sin Tregua, y los espero a los televidentes la otra semana al ser las 8 de la noche aquí en Multimedios. Muchas gracias.